La parafobia es un fenómeno social y cultural que se refiere al rechazo, aversión o miedo hacia las personas pobres o en situación de pobreza. El término fue acuñado por la filósofa española Adela Cortina en 1995, combinando las palabras griegas aporos y phobos, que significan pobres y miedo. Esta forma de discriminación se distingue de otras como xenofobia o racismo, ya que se centra específicamente en la aversión hacia aquellos que carecen de recursos económicos sin importar su origen étnico, nacional o cualquier otra característica. En el ámbito odontológico, la discriminación hacia pacientes de bajos recursos se manifiesta de diversas formas, desde la estigmación hasta el acceso desigual a tratamientos adecuados. La atención dental es crucial para la salud general y el bienestar de las personas, y la parafobia puede convertirse en una barrera significativa que impide a estos pacientes recibir la atención que necesitan. Abordar este problema es esencial para promover un sistema de salud más equitativo y justo, donde todos los individuos, independientemente de una situación económica, tengan acceso a un tratamiento odontológico de calidad. Las causas de la parafobia son multifacéticas y complejas. Una de las principales es la percepción de amenazas que las personas pobres pueden representar para el bienestar y la seguridad de aquellos que no lo son. Esta percepción se alimenta de estereotipos negativos y perjuicios que asocian la pobreza con la criminalidad, la irresponsabilidad y la falta de mérito personal. Además, la parafobia puede estar impulsada para competitividad social y económica, donde el estatus y los recursos se consideran limitados, y por lo tanto, la presencia de personas pobres se ve como una competencia por esos recursos. Entender y combatir la parafobia es esencial para construir una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan vivir con dignidad y tener la oportunidad de desarrollarse plenamente. En términos sociológicos, la parafobia se inscribe en el marco de discursos de odio. En este sentido, comparte con otros discursos de odio como la homofobia o el racismo al conducir a acciones de rechazo o violencia contra una persona sin importar quiénes son o cómo ha sido su vida, exclusivamente por su pertenencia a un grupo social del cual se han levantado leyendas negras que presuntamente justifican la creencia de quien discrimina de ser superior a la víctima de la discriminación. En la antigüedad, la pobreza era a menudo vista con desdén. En las sociedades griegas y romanas, aunque existía una cierta caridad hacia los pobres, estos eran generalmente considerados inferiores. Durante la Edad Media, la caridad cristiana promovió la ayuda a los pobres, pero a menudo se hacía desde una posición de superioridad y con la intención de ganarse la salvación. Como primer antecedente, la Edad Moderna. Con la llegada del Renacimiento y la Ilustración, surgieron nuevas formas de pensar sobre la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la revolución industrial trajo consigo un aumento significativo en la pobreza urbana y las actitudes hacia los pobres se endurecieron. La pobreza comenzó a ser vista como un defecto personal o una falta de moralidad, ideas que se reflejan en las políticas de trabajo y las casas de pobres de la época. Como segundo antecedente, el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un reconocimiento creciente de la necesidad de abordar la pobreza a través de políticas públicas y programas sociales. Sin embargo, la parafobia persistió, a menudo manifestándose en la estigmatización y criminalización de la pobreza. Los movimientos de derechos civiles y las luchas contra la discriminación trajeron cierta conciencia sobre estos problemas, pero el miedo y rechazo hacia los pobres seguía presente. Justificación. La aporofobia tiene profundas repercusiones en la salud mental y físicas de las personas que viven en situación de pobreza. La discriminación y el estigma asociado a la pobreza pueden conducir a problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Según un estudio de Finland Link 2005, las personas que experimentan estigmatismos sociales tienen un mayor riesgo de aporofobia, esto a sufrir problemas de salud. Además, el acceso limitado a servicios de salud pueden provocar estas condiciones, creando un ciclo de pobreza y exclusión. La aporofobia perpetúa la desigualdad social y económica. Las actitudes negativas hacia las personas en situaciones de pobreza pueden influir en políticas públicas que no abordan adecuadamente sus necesidades. Un informe de la Comisión Europea 2019 destaca que
La percepción negativa de la pobreza puede llevar a la falta de apoyo en la implementación de programas de asociación social, lo que a su vez perpetúa la pobreza y la exclusión. Las actitudes aporofóbicas también afectan el acceso a la educación y las oportunidades laborales. Niños y jóvenes en situación de pobreza a menudo enfrentan discriminación en el sistema educativo, lo que puede limitar su desarrollo y oportunidades futuras. Un estudio de CIRI en 2005 señala que los estudiantes de familias de bajos recursos son más propensos a experimentar bullying y exclusión en el entorno escolar, afectando su rendimiento académico y autoestima. La aporofobia está vinculada a la deshumanización de las personas en situaciones de pobreza. Este fenómeno genera una falta de empatía, lo que dificulta la construcción de relaciones interpersonales saludables y solidarias. Un estudio de Haslam and Loughnan 2014 indican que la deshumanización puede llevar a actitudes más agresivas y menos comprensivas hacia los grupos marginados, exacerbando las exclusiones sociales. Abordar la aporofobia es esencial para promover la solidaridad y la inclusión en la sociedad. La educación y la sensibilización sobre la pobreza pueden contribuir a cambiar percepciones y actitudes. Estas iniciativas que fomentan la empatía, como programas de voluntario, campañas de sensibilización, pueden ayudar a desmantelar estigmas y promover una cultura de apoyo hacia las personas en situación de pobreza. Pertinencia. La pertinencia de estudiar la aporofobia se hace evidente en un contexto global donde la desigualdad está en aumento. La pandemia del COVID-19 ha exacerbado las brechas económicas y sociales, afectando desproporcionadamente a la población vulnerable. Según el informe de Oxfam 2021, la desigualdad ha crecido significativamente y las personas en situación de pobreza son las más afectadas. Comprender la aporofobia en este contexto es esencial para abordar las causas estructurales de la desigualdad. La comprensión de la aporofobia puede informar políticas públicas más inclusivas. Al reconocer la existencia de actitudes aporofóbicas, los responsables de la formulación de política pueden diseñar programas que no solo aborden las necesidades económicas de las personas en situación de pobreza, sino que también promueven la inclusión social y el respeto por la desigualdad humana. La pertinencia de abordar la aporofobia también radica en la necesidad de construir comunidades más solidarias, en las que al fomentar una cultura de empatía y respeto hacia las personas en situación de pobreza se puede contribuir a la creación de entornos más inclusivos y justos. Estos no solo benefician a las personas en situación de pobreza, sino que también enriquecen a la sociedad en su conjunto. Esto nos lleva a que la educación es una herramienta clave para combatir la aporofobia. Incorporar temas de pobreza y desigualdad en los programas educativos puede ayudar a desarrollar una conciencia social crítica. Un estudio de O'Connor de 2018 sugiere que la educación sobre la pobreza puede aumentar la empatía y reducir los estigmas sociales, promoviendo una mayor comprensión de las realidades que enfrentan las personas en situaciones vulnerables. Finalmente, abordar la aporofobia es una cuestión de responsabilidad ética. En una sociedad que se considera justa e igualitaria, es fundamental reconocer y combatir todas las formas de discriminación. La ética
del cuidado y la justicia social exige que se reconozca la desigualdad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su situación económica. Algunos argumentan que el rechazo hacia los pobres puede ser visto como una forma de proteger recursos limitados y garantizar la sostenibilidad económica en comunidades que perciben la pobreza como una carga. Se sostiene que las sociedades deben recompensar el esfuerzo y el mérito, que el rechazo hacia quienes no cumplen con esta expectativa puede ser visto como una forma de incentivar la productividad y responsabilidad individual. Argumentos a favor. La creencia de que la pobreza está asociada a mayores tasas de criminalidad puede llevar a la porofobia, justificando el rechazo como una medida de seguridad personal. Existe un estigma asociado a la pobreza que puede ser interpretado como un reflejo de valores sociales, donde el éxito económico es visto como un indicador de virtud personal. Además, algunos sostienen que la desigualdad es parte del orden natural de la sociedad y que la porofobia puede ser una respuesta a la percepción de que no todos son igualmente capaces de prosperar. Es crucial señalar que estos argumentos no justifican la porofobia y que su impacto negativo en la cohesión social y el bienestar colectivo es ampliamente reconocido. La lucha contra la porofobia implica promover la empatía, la inclusión y la equidad. Argumentos en contra. La porofobia ignora las causas sistémicas de la pobreza, como la falta de acceso a educación y empleo, perpetuando la injusticia social. El rechazo y la estigmatización afectan gravemente la salud mental de las personas pobres, exacerbando problemas como la depresión y la ansiedad, creando unas divisiones en la comunidad, debilitando la solidaridad y la empatía necesarias para una sociedad cohesiva. La crisis humanitaria ignora a las personas en situación de pobreza, contribuye a perpetuar crisis humanitarias donde se niega la dignidad y los derechos básicos a quienes más lo necesitan. Sin dejar atrás, la inclusión social y la empatía son esenciales para el desarrollo de una sociedad equitativa, donde todos tengan la oportunidad de prosperar sin ser rechazados por su situación económica. Conclusión. Como conclusión al tema abordado, podemos destacar cómo la porofobia es un tema que se intenta ocultar, pero es mucho más común de lo esperado, pues en todos los ámbitos se desarrolla este tipo de discriminación, y en el ámbito de la salud, aunque siempre se intenta dar una buena formación a los académicos para que no se siga ejerciendo, desgraciadamente no se ha podido combatir exitosamente. Muchos aspectos intervienen en esta problemática, como el estado de privilegio en el que se forman y hacen su vida los académicos. Esto provoca que se vaya cultivando esta problemática. Finalmente, en este trabajo hemos podido abordarlo de una manera completa y así poder desarrollar algunas posibles soluciones que disminuzcan su práctica.